lo que nos encontramos es que había mucha discusión política hacia cómo direccionar la revolución y además había ya un desgaste de la guerra. Incluso en nuestra zona había un problema entre Rondó y Güemes, porque Güemes no respondía a Rondó, y es más, el Congreso va a empezar luego de que se firme el Pacto de los Cerrillos, que es un pacto que se firma en marzo de 1816, que tenía que ver con esto, un enfrentamiento entre Güemes y Rondó, era un enfrentamiento interno. O sea, había mucha división. Entonces el Congreso era necesario para poder empezar a zanjar esas discusiones que tienen que ver con lo siguiente, que son discusiones que nos damos hoy en día en la idea de pensar esta idea del federalismo. Muchos diputados cuando hablan piensan, bueno, no queremos que Buenos Aires nos gobierne, no queremos que las decisiones se tomen en un solo lugar, queremos ser escuchados. Es más, esa voz de esos diputados nosotros la conocemos porque había un instrumento que se llamaba el redactor del Congreso que sacaba los diarios de sesiones de todos los días que el Congreso sesionaba. En ese contexto comienza a darse las distintas discusiones que el Congreso tiene. Es más, recordemos que antes había habido un intento fallido que fue la Asamblea del año 13, que fracasó y que no pudo declarar la independencia, producto de estas discrepancias de qué forma de organización tenía que tener. Porque además nosotros venimos de la Revolución de Mayo, donde no se había declarado la independencia del rey Fernando VII, sino que se había declarado la autonomía. O sea, el cabildo lo que decía era, vamos a dar una forma de gobierno, nada más. No habían declarado la independencia. Entonces, la necesidad de la declaración de la independencia era también poder darle a San Martín la posibilidad de decir, bueno, en nombre de un ejército libertador, voy a liberar otras naciones. Entonces, lo que había que hacer es decir, bueno, es más, el plan de gobierno de la Logia Lautaro, que San Martín perteneciera, independencia y constitución. La constitución incluso va a tardar mucho tiempo después, recién en 1853, que se va a dar. Entonces, el Congreso de Tucumán va a sesionar, va a haber mucha presión. Belgrano, por ejemplo, va a estar en Tucumán, no va a ser parte del Congreso, pero va a estar en la ciudad. San Martín, mediante cartas, va a presionar a un diputado que lleva el nombre de un equipo de fútbol, que es Godoy Cruz, Tomás Godoy Cruz, para que se sancione la independencia, se declare la independencia, y durante todos los meses van a estar sesionando y discutiendo, e incluso, por ejemplo, nuestro diputado, el representante del Cabildo de Jujuy, que era Teodoro Sánchez Bustamante, estaba enfrentado con el teniente gobernador de Salta, que era Güemes. Había un enfrentamiento político y económico porque Güemes requisaba las haciendas de los principales terratenientes jujeños para sostener a las milicias que él manejaba. Pero bueno, en ese contexto durante todo el año se va a ir discutiendo y un buen día hay como una especie de consenso y de acuerdo, y el 9 de julio se declara la independencia en un acta que firman no todas las provincias, digo. Hay que dejarlo claro eso, solamente las que habían podido participar.